From the outside, the building looks like any other seat of government. Flags, seals, stone columns. That was the point. Inside, the hallway remembers. Doors stand open, nameplates gone, evidence markers on the... La política mexicana tiene muchas máscaras. Hay quienes usan la máscara del servidor público para ocultar ambiciones personales, quienes usan la máscara del reformador para perpetuar sistemas corruptos, quienes usan la máscara del demócrata para consolidar poderes autoritarios. Pero hay también quienes usan máscaras más literales, quienes se disfrazan de políticos sin serlo, quienes ocupan curules y oficinas gubernamentales siendo en realidad operadores de organizaciones que nada tienen que ver con el servicio público. El Cártel Jalisco, nueva generación, entendió hace años que la mejor forma de controlar un territorio no era solo con armas y sicarios, sino con funcionarios propios sentados en las mesas donde se toman las decisiones. Y en el municipio de Valle de las Palmas, esa estrategia llegó más lejos de lo que nadie imaginaba, hasta que un cateo en la propia sede del ayuntamiento reveló que 9 de los funcionarios que supuestamente gobernaban el municipio eran en realidad operadores del cártel. Yo estuve presente ese día, vi cómo caían las máscaras, y ahora voy a contar lo que nadie más se atreve a contar. Mi nombre no importa. En el mundo del que vengo, los nombres son sentencias de muerte que se ejecutan cuando menos lo esperas, información que puede destruir no solo a quien la porta, sino a toda su familia. Así que olviden mi nombre y concéntrense en lo que voy a relatar. Fui parte del personal administrativo del Ayuntamiento de Valle de las Palmas durante los años más oscuros de su historia. No era un puesto importante, era el tipo de trabajo que hacen los invisibles: procesar documentos, organizar archivos, mantener los sistemas que permitían que la burocracia funcionara. Era un trabajo que me colocaba en una posición única para observar sin ser observado, para notar patrones que otros no veían porque estaban demasiado ocupados participando en ellos. Valle de las Palmas era un municipio mediano en una región disputada por diferentes grupos criminales. Estaba ubicado en un corredor estratégico, un lugar por donde pasaban rutas de tráfico que conectaban zonas de producción con puntos de distribución. Durante años, diferentes organizaciones habían competido por el control del territorio y esa competencia había dejado un rastro de violencia que la población conocía demasiado bien. Pero en algún momento, el CJNG había ganado esa competencia. Había establecido un dominio que ahora buscaba consolidar no solo con fuerza, sino con control institucional. La infiltración del ayuntamiento no había sido repentina, sino gradual, un proceso que había tomado años y que había aprovechado cada debilidad del sistema político mexicano. Había comenzado con financiamiento de campañas, dinero que llegaba a candidatos dispuestos a aceptarlo sin hacer demasiadas preguntas sobre su origen. Había continuado con la colocación de gente de confianza en posiciones clave, personas cuya lealtad era hacia la organización criminal antes que hacia cualquier institución pública. Y había culminado con una administración municipal donde la línea entre gobierno y cártel se había borrado completamente. El presidente municipal, Ernesto Galván Mendoza, era el rostro público de la administración. Había ganado las elecciones con una campaña bien financiada que prometía desarrollo y seguridad, los temas que siempre resonaban en una población cansada de violencia y abandono. Lo que la población no sabía era que Galván era un operador del CJNG desde hacía años, alguien que había sido seleccionado específicamente para ocupar esa posición, que había sido entrenado para proyectar la imagen de político legítimo mientras servía intereses que nada tenían que ver con el bienestar público. La transformación de Galván de criminal a candidato había sido un proceso cuidadosamente planificado. Había pasado años construyendo una identidad falsa, acumulando credenciales que lo harían creíble como aspirante a cargo público. Tenía un título universitario falsificado de una universidad privada, un historial laboral inventado que incluía posiciones en empresas que eran fachadas del cártel, incluso un matrimonio arreglado con una mujer que era también operadora de la organización. Todo estaba diseñado para crear la imagen perfecta del candidato ideal.
Su campaña había sido financiada con millones de pesos de origen ilícito, lavados a través de donaciones que parecían venir de empresarios legítimos, pero que en realidad eran del propio CJNG. Había contratado a consultores de imagen que no sabían para quién realmente trabajaban. Había dado entrevistas donde repetía guiones cuidadosamente preparados. Había recorrido comunidades prometiendo lo que sabía que nunca entregaría. Era actuación de alto nivel, la representación de un político que no existía. El síndico municipal era otro operador, un hombre llamado Roberto Fuentes, que supuestamente supervisaba las finanzas del ayuntamiento, pero que en realidad coordinaba el lavado de dinero que fluía a través de contratos municipales inflados. Fuentes había sido contador en organizaciones criminales durante años antes de reinventarse como funcionario público, y su experiencia en manipulación financiera era exactamente lo que el CJNG necesitaba para convertir un ayuntamiento en lavandería de dinero. El modus operandi de Fuentes era sofisticado pero efectivo. Creaba empresas fantasma que ganaban licitaciones municipales, facturaba servicios que nunca se prestaban, generaba documentación que resistiría cualquier auditoría superficial. Los millones que pasaban por sus manos se convertían de dinero sucio del narcotráfico en recursos públicos aparentemente legítimos, que luego podían usarse para cualquier propósito sin generar sospechas. Había regidores que eran sicarios con títulos universitarios comprados, directores de área que eran contadores del cártel disfrazados de funcionarios públicos, asesores que en realidad eran enlaces con otras plazas controladas por la organización. Era un gobierno paralelo que funcionaba dentro del gobierno oficial, una estructura criminal que había capturado completamente las instituciones municipales. La primera vez que sospeché que algo andaba muy mal fue cuando noté patrones en los contratos que procesaba. Había empresas que ganaban licitaciones con regularidad sospechosa, proveedores cuyos domicilios fiscales correspondían a terrenos baldíos, montos que no correspondían con los servicios supuestamente prestados. Eran las señales clásicas de corrupción que existen en muchos ayuntamientos mexicanos. Pero había algo más, una coordinación que sugería una estructura más organizada que la simple corrupción oportunista. Los funcionarios que resultarían ser operadores del CJNG no eran distinguibles a simple vista de cualquier otro burócrata. Vestían formal, hablaban el lenguaje de la administración pública, participaban en reuniones donde se discutían presupuestos y programas sociales. Tenían títulos universitarios, currículums que mostraban experiencia en gobierno, referencias que verificaban su trayectoria profesional. Todo era falso, por supuesto, identidades construidas cuidadosamente para resistir cualquier verificación superficial, pero nadie hacía verificaciones que no fueran superficiales. El nivel de sofisticación de la operación era impresionante. Había documentos falsificados de tal calidad que habrían engañado a cualquier auditor. Había historiales laborales inventados, pero coherentes, completos con referencias que contestaban teléfonos y confirmaban datos. Había incluso presencia en redes sociales que databa de años atrás, perfiles cuidadosamente cultivados que mostraban vidas normales de profesionistas normales. Era el tipo de operación de inteligencia que normalmente se asocia con agencias gubernamentales aplicada al servicio de una organización criminal. El CJNG había entendido que el control territorial del siglo XXI requería más que sicarios y armas. Requería control de las instituciones que regulaban la vida económica y social de un territorio. Un ayuntamiento controlado podía otorgar permisos que facilitaban operaciones de lavado de dinero, podía ignorar denuncias que afectaban a la organización, podía dirigir recursos públicos hacia comunidades que cooperaban y negarlos a quienes resistían. Era un poder que multiplicaba el que las armas podían proporcionar. Las reuniones del cabildo eran una farsa elaborada donde se fingían debates que en realidad ya estaban decididos. Había regidores que presentaban propuestas que habían sido escritas en oficinas muy diferentes a las del ayuntamiento, votaciones que se realizaban siguiendo guiones predeterminados,
actas que documentaban deliberaciones que nunca habían ocurrido. Era teatro político de una calidad que habría impresionado a cualquier observador externo, democracia simulada que ocultaba control absoluto. La policía municipal era, por supuesto, completamente controlada. El director de Seguridad Pública era un exmilitar que había desertado años antes para trabajar con el cártel, y los elementos bajo su mando respondían a órdenes que venían de muy arriba en la organización criminal. Cuando había problemas con grupos rivales, la policía actuaba con una eficiencia que nunca mostraba para proteger a ciudadanos comunes. Cuando había que intimidar a alguien que se resistía a cooperar, los uniformados aparecían con la regularidad de un servicio de mensajería. Los programas sociales del municipio eran herramientas de control poblacional. Había ayudas que llegaban a familias que cooperaban, becas para jóvenes que podrían ser reclutados, apoyos para negocios que aceptaban lavar dinero. Y había también ausencia de servicios para quienes no cooperaban, abandono selectivo que enviaba mensajes claros sobre las consecuencias de la resistencia. Era un sistema de recompensas y castigos que funcionaba con la precisión de una máquina bien calibrada. Los programas de becas eran particularmente siniestros en su diseño. Había jóvenes de comunidades marginadas que recibían apoyo económico para estudiar, que eran tratados como beneficiarios de la generosidad municipal. Lo que no sabían era que estaban siendo evaluados como potenciales reclutas, que sus habilidades y vulnerabilidades estaban siendo catalogadas, que eventualmente algunos serían contactados con ofertas de trabajo que no podrían rechazar. Las despensas que se repartían en colonias populares llegaban con regularidad cronométrica, siempre con el logo del ayuntamiento, siempre acompañadas de discursos sobre el compromiso del gobierno con los más necesitados. Pero había colonias que nunca recibían nada, barrios donde las familias que habían rechazado cooperar con el cártel eran castigadas con la indiferencia gubernamental. Era un mapa de lealtades escrito en despensas y ausencias. Los contratos de obra pública beneficiaban a comunidades que cooperaban, llevando pavimentación, alumbrado, infraestructura que mejoraba visiblemente la vida de quienes jugaban según las reglas. Las comunidades que resistían veían cómo sus calles permanecían sin pavimentar, cómo sus escuelas carecían de mantenimiento, cómo el abandono gubernamental era castigo por su desobediencia. El sistema de salud municipal también funcionaba bajo la misma lógica. Había medicinas disponibles para quienes cooperaban, atención médica que llegaba cuando se necesitaba, y había también escasez inexplicable para quienes no cooperaban, citas que nunca llegaban, tratamientos que se retrasaban indefinidamente. Era control a través de las necesidades más básicas, poder ejercido sobre los cuerpos de quienes resistían. El dinero que fluía a través del ayuntamiento era astronómico, comparado con los presupuestos normales de un municipio de ese tamaño. Había obras públicas que costaban varias veces lo que deberían, contratos de servicios que generaban facturas por millones, adquisiciones de equipamiento que nunca llegaba pero que se pagaba puntualmente. Era lavado de dinero a escala industrial, disfrazado de gasto público normal, protegido por la burocracia que hacía difícil para cualquier auditor externo entender realmente qué estaba pasando. Los regidores que eran operadores del cártel tenían funciones específicas dentro de la organización criminal que nada tenían que ver con sus responsabilidades oficiales. Uno coordinaba el transporte de droga por el territorio municipal, asegurando que los cargamentos pasaran sin interferencia. Otro manejaba las relaciones con empresarios locales, negociando cuotas de protección que se pagaban con la regularidad de impuestos. Otro supervisaba el reclutamiento de jóvenes para las filas del cártel, identificando candidatos en las comunidades más marginadas del municipio. La caída de esta estructura comenzó no por investigación institucional, sino por una guerra interna dentro del propio CJNG. Había facciones que competían por control, lugartenientes que aspiraban a más poder del que les correspondía, tensiones que eventualmente estallaron en violencia abierta, cuando uno de los regidores operadores fue asesinado en lo que parecía un ajuste de cuentas interno.
La atención externa que el crimen atrajo comenzó a revelar irregularidades que habían permanecido ocultas durante años. El regidor asesinado fue encontrado en su vehículo a las afueras del municipio, con las señales clásicas de ejecución del narcotráfico: múltiples impactos de bala, un tiro de gracia y un mensaje dejado junto al cuerpo que no dejaba dudas sobre el origen criminal del homicidio. El caso atrajo atención mediática, que normalmente no llegaba a un municipio tan pequeño. Periodistas que empezaron a hacer preguntas incómodas sobre quién era realmente este regidor y por qué había muerto de esta manera. Las investigaciones periodísticas que siguieron empezaron a revelar inconsistencias en los antecedentes del funcionario asesinado. Había vacíos en su historia que no cuadraban, referencias laborales que, al ser verificadas, resultaban ser falsas, un título universitario que la institución emisora no podía confirmar. Eran las primeras grietas en una fachada que había resistido años de escrutinio superficial. Los medios nacionales eventualmente tomaron el caso y con su atención vinieron las preguntas que las autoridades locales habían evitado hacer. Había reporteros investigando las finanzas del municipio, encontrando contratos que no tenían sentido, flujos de dinero que no podían explicarse. Había también filtraciones de fuentes anónimas que proporcionaban documentos, que revelaban lo que muchos habían sospechado, pero nadie se había atrevido a confirmar. Las investigaciones federales que siguieron descubrieron capas de corrupción que superaban cualquier expectativa. Había comunicaciones interceptadas que revelaban la verdadera naturaleza de las reuniones de cabildo, registros financieros que mostraban flujos de dinero imposibles de explicar legítimamente, testimonios de colaboradores que empezaban a hablar buscando protección. El cuadro que emergía era de una captura institucional tan completa que desafiaba la credibilidad. La información llegaba de múltiples fuentes. Había exoperadores del cártel que buscaban venganza por agravios internos, funcionarios menores que temían ser atrapados cuando todo se derrumbara, incluso rivales criminales que veían una oportunidad de debilitar al CJNG proporcionando evidencia a las autoridades. Era un coro de voces que por diferentes razones decían lo mismo. El gobierno de Valle de las Palmas era completamente controlado por el crimen organizado. El cateo del ayuntamiento fue un operativo sin precedentes en la historia del municipio. Llegaron al amanecer fuerzas federales coordinadas con Fiscalía Anticorrupción, con órdenes judiciales que cubrían no solo el edificio principal, sino docenas de domicilios vinculados a los funcionarios sospechosos. Era el tipo de despliegue que normalmente se reservaba para golpes contra líderes del narcotráfico, ahora dirigido contra un gobierno municipal completo. La operación había sido planificada durante meses en absoluto secreto. Las autoridades federales sabían que cualquier filtración alertaría a los objetivos, que la penetración del cártel en instituciones de seguridad hacía que el riesgo de compromiso fuera extremo. Solo un círculo reducido de investigadores conocía los detalles del operativo, y la información se compartimentalizaba para minimizar las posibilidades de que llegara a oídos equivocados. Los vehículos llegaron desde múltiples direcciones simultáneamente, bloqueando todas las salidas del edificio del ayuntamiento antes de que nadie adentro pudiera reaccionar. Había camionetas blindadas, unidades antimotines, helicópteros que sobrevolaban la zona para coordinar y documentar. Era un despliegue de fuerza que enviaba un mensaje claro. Esta operación no iba a ser detenida por nada ni nadie. Yo estaba en mi oficina cuando comenzó el operativo. Había llegado temprano, como hacía normalmente, y estaba procesando documentos cuando escuché el ruido de vehículos que se multiplicaba, de puertas que se forzaban, de voces que gritaban órdenes. Salí al pasillo y vi a agentes federales tomando posiciones, a funcionarios siendo detenidos en sus propias oficinas, a un gobierno municipal desintegrándose en tiempo real frente a mis ojos. El primer detenido que vi fue al tesorero, un hombre que siempre había parecido tranquilo y profesional, ahora con las manos esposadas detrás de la espalda mientras un agente le leía sus derechos. Había incredulidad en su rostro, como si no pudiera creer que el día que siempre supo que podría llegar, finalmente había llegado.
Después, vi a uno de los regidores, un hombre corpulento que intentó resistirse brevemente antes de ser sometido por múltiples agentes. El ruido era ensordecedor, había órdenes gritadas, radios que crepitaban con comunicaciones, puertas que se abrían con violencia, muebles que se movían mientras se buscaba evidencia. Era el sonido de un gobierno siendo desmantelado, de años de mentiras siendo expuestas, de máscaras cayendo una tras otra. Los 9 funcionarios que fueron detenidos ese día incluían al presidente municipal, al síndico, a 4 regidores, al director de seguridad pública, al tesorero y al director de obras públicas. Eran las posiciones clave del gobierno municipal, los nodos que controlaban dinero, seguridad y decisiones. Su detención simultánea era la demostración de que la infiltración había sido total, de que prácticamente toda la estructura de poder municipal había sido capturada por el crimen organizado. Las escenas que presencié ese día quedarán grabadas en mi memoria para siempre. Vi al presidente municipal, el hombre que había dado discursos sobre desarrollo y progreso, siendo esposado en su propia oficina mientras protestaba que todo era un error político. Vi al síndico intentando destruir documentos mientras los agentes entraban a su oficina, papeles que probablemente contenían evidencia que ahora sería analizada por investigadores forenses. Vi a regidores que habían votado presupuestos y aprobado programas siendo tratados como los criminales que realmente eran. Lo que encontraron en el cateo fue evidencia que confirmaba los peores temores. Había armas en oficinas que supuestamente se dedicaban a la administración pública, desde pistolas en cajones de escritorio hasta rifles de asalto escondidos en almacenes. Había dinero en efectivo que no correspondía a ningún fondo municipal, fajos de billetes guardados en lugares que sugerían que el ayuntamiento funcionaba también como caja fuerte para la organización criminal. Había drogas en cantidades que indicaban que el edificio era usado ocasionalmente como punto de almacenamiento para cargamentos en tránsito. En la oficina del presidente municipal encontraron un arsenal que habría sido apropiado para una pequeña unidad militar. Había rifles AK-47, pistolas de diferentes calibres, cargadores suficientes para un combate prolongado, chalecos antibalas de nivel que no correspondía a ningún funcionario civil. Había también granadas, el tipo de armamento que el CJNG usaba en sus enfrentamientos más intensos, almacenadas en un closet que supuestamente guardaba suministros de oficina. El dinero encontrado superaba los 20 millones de pesos en efectivo, distribuido en diferentes oficinas y escondites a lo largo del edificio. Había fajos de billetes de alta denominación en cajas fuertes, en compartimentos secretos detrás de estantes, incluso enterrados en macetas que decoraban los pasillos. Era dinero que no aparecía en ningún registro municipal, recursos que fluían por canales completamente separados de las finanzas oficiales. Las drogas encontradas incluían paquetes de cocaína y metanfetamina con un valor estimado en millones. Estaban almacenadas en un sótano cuya existencia no aparecía en ningún plano oficial del edificio, un espacio que había sido construido específicamente para este propósito. La cantidad sugería que el ayuntamiento funcionaba como punto de distribución regional, un centro logístico para las operaciones de narcotráfico del CJNG en la zona. Los documentos asegurados revelaron la magnitud de la operación de lavado de dinero. Había registros de transacciones que sumaban cientos de millones de pesos, contratos con empresas fantasma que habían recibido pagos por servicios inexistentes, cuentas bancarias que mostraban flujos de dinero que ningún municipio de ese tamaño podría generar legítimamente. Era evidencia que tomaría años analizar completamente, un archivo de corrupción que documentaba cada aspecto de cómo el CJNG había capturado y operado un gobierno municipal. Había también equipos de comunicación encriptada, el tipo de tecnología que el cártel usaba para coordinar operaciones sin ser interceptado. Había teléfonos satelitales, radios con frecuencias específicas, laptops con software de encriptación de grado militar.
Era infraestructura de comunicación que permitía al gobierno municipal ficticio coordinar con la estructura más amplia del CJNG, recibir órdenes, reportar resultados. Los vehículos estacionados en el área del ayuntamiento fueron también asegurados. Había camionetas blindadas registradas a nombre del municipio, pero modificadas con el tipo de protección que solo el narcotráfico usaba. Había automóviles de lujo que no correspondían a los salarios de funcionarios públicos, cada uno evidencia de la riqueza ilícita que el control del municipio había generado. Las identidades falsas de los funcionarios detenidos empezaron a desenredarse en los días siguientes. Ninguno de ellos era realmente quien decía ser. El presidente municipal tenía un historial criminal en otro estado, bajo un nombre diferente. Había sido buscado por homicidio, antes de desaparecer, y reaparecer con una identidad completamente nueva. El síndico había sido buscado por delitos financieros antes de reinventarse con una identidad nueva. Había estafado a inversionistas en otra parte del país antes de convertirse en guardián de las finanzas municipales. Los regidores incluían a personas con vínculos documentados con violencia del narcotráfico, gente que había participado en operaciones armadas antes de ponerse trajes y sentarse en curules. El proceso de verificación reveló que todo el aparato de credenciales había sido fabricado por una célula especializada del CJNG que se dedicaba a crear identidades falsas. Había títulos universitarios falsificados con sellos que parecían auténticos, elaborados por profesionales que sabían exactamente cómo replicar documentos oficiales. Había historiales laborales inventados, pero respaldados por empresas fachada que confirmarían cualquier consulta. Redes de mentiras que se sostenían mutuamente. Incluso había antecedentes penales limpios que habían sido insertados en bases de datos mediante corrupción de funcionarios en otras instituciones. La sofisticación del engaño era asombrosa. Cada uno de los 9 detenidos tenía una historia de vida fabricada que abarcaba décadas, desde actas de nacimiento falsificadas hasta diplomas de preparatoria en escuelas que realmente existían, pero que nunca habían tenido a estos estudiantes. Había fotografías de eventos familiares que nunca ocurrieron, bodas falsas documentadas con invitados que eran también actores en el engaño, incluso publicaciones en periódicos locales de otros estados que mencionaban a estos personajes ficticios en contextos que les daban credibilidad. El CJNG había invertido millones en crear estas identidades, entendiendo que el costo era insignificante comparado con el valor de controlar un gobierno municipal. Había equipos dedicados exclusivamente a esta tarea, profesionales del engaño, que estudiaban cómo funcionaban los sistemas de verificación para poder burlarlos, que cultivaban contactos corruptos en instituciones que podían insertar o modificar registros. Los testimonios que los detenidos empezaron a dar bajo presión revelaron cómo funcionaba el sistema de infiltración. El CJNG tenía una estructura dedicada específicamente a la penetración institucional, equipos que identificaban municipios vulnerables, que reclutaban o creaban candidatos, que financiaban campañas, que colocaban operadores en posiciones clave. Valle de las Palmas no era el único municipio controlado de esta manera, era solo uno de varios en una red que abarcaba múltiples estados. La reacción de la población del municipio fue una mezcla de shock e incredulidad. Había quienes se negaban a creer que el gobierno que habían elegido era una farsa completa, que los funcionarios que habían visto en eventos públicos eran criminales disfrazados. Había también quienes confesaban que siempre habían sospechado que las señales habían estado ahí para quien quisiera verlas, que el miedo los había mantenido en silencio. Los empleados del ayuntamiento, como yo, fuimos sometidos a interrogatorios extensos. Las autoridades querían saber qué habíamos visto, qué habíamos sospechado, si habíamos participado de alguna manera en las actividades ilícitas que ahora se investigaban. Fueron días de preguntas repetitivas, de revisión de cada documento que había pasado por mis manos, de reconstrucción de interacciones que en su momento habían parecido normales, pero que ahora adquirían significados diferentes. Mi propia posición era incómoda, pero no criminal.
Había procesado documentos sin saber que eran fraudulentos. Había facilitado trámites sin entender que servían para lavar dinero. Había sido engranaje de una máquina cuyo verdadero propósito desconocía. Los investigadores eventualmente concluyeron que mi participación había sido la de un empleado más engañado por la sofisticación del fraude, no la de un cómplice consciente. La intervención del municipio que siguió fue caótica, con prácticamente todo el gobierno detenido. Las funciones básicas dejaron de realizarse. Había nóminas que no se pagaban, servicios que no se prestaban, decisiones que nadie estaba autorizado a tomar. El gobierno estatal tuvo que asumir la administración directa, enviando funcionarios que intentaban entender un sistema diseñado para ser opaco, para ocultar más que revelar. Los funcionarios estatales que llegaron a hacerse cargo del municipio se encontraron con un caos administrativo que superaba cualquier expectativa. Los sistemas de contabilidad estaban diseñados para ocultar más que para revelar. Los archivos estaban incompletos o habían sido alterados. Los empleados que quedaban tenían miedo de hablar sobre lo que habían visto. Era un municipio que había funcionado según reglas completamente diferentes a las oficiales, y reconstruir su funcionamiento normal tomaría años. Había deudas que no aparecían en ningún registro oficial, compromisos con proveedores que no habían sido documentados, proyectos a medio terminar cuyo financiamiento había desaparecido junto con los funcionarios detenidos. Los ciudadanos que dependían de servicios municipales, de repente, se encontraban sin respuestas, sin saber a quién acudir, sin entender completamente qué había pasado con el gobierno que habían elegido. La policía municipal fue intervenida completamente. Todos los elementos fueron sometidos a evaluaciones de control de confianza y más de la mitad no las pasaron. Había agentes que habían participado activamente en operaciones del cártel, otros que simplemente habían mirado hacia otro lado a cambio de complementos salariales. La reconstrucción de una fuerza policial funcional y confiable tomaría años. Los programas sociales que habían funcionado como herramientas de control se detuvieron abruptamente. Había familias que dependían de esas ayudas, que de repente se encontraban sin el apoyo que habían recibido durante años. El costo humano de la transición era enorme, afectando a gente que no tenía responsabilidad alguna en las actividades criminales que su gobierno había protegido. Los procesos judiciales contra los 9 detenidos se convirtieron en casos emblemáticos de la penetración del crimen organizado en las instituciones mexicanas. Había cargos por delincuencia organizada, lavado de dinero, usurpación de funciones, falsificación de documentos y una lista de delitos menores que se acumulaban en expedientes cada vez más gruesos. Algunos de los detenidos empezaron a colaborar con las autoridades, proporcionando información sobre la estructura más amplia de infiltración institucional del CJNG. Las revelaciones que siguieron pintaban un cuadro aterrador del nivel de penetración criminal en el sistema político mexicano. Valle de las Palmas no era caso único, sino ejemplo de una estrategia sistemática que el CJNG había implementado en múltiples estados. Había otros municipios donde operadores similares seguían sentados en curules, otras administraciones donde el gobierno oficial era fachada para control criminal, una red de poder paralelo que las detenciones apenas habían empezado a exponer. Mi vida después del cateo fue de reconstrucción difícil. El ayuntamiento donde había trabajado ya no existía en ningún sentido práctico, y encontrar nuevo empleo con ese antecedente en mi currículum no era fácil. Había el estigma de haber trabajado en una administración que había resultado ser fachada criminal, la sospecha de que quizás yo también había sido parte del engaño, aunque las investigaciones hubieran concluido lo contrario. Los primeros meses fueron los más difíciles. Había llamadas de investigadores que necesitaban aclaraciones, citatorios para comparecer ante fiscales que construían casos, la sensación constante de que mi vida había quedado suspendida mientras el proceso judicial seguía su curso. No podía irme lejos, porque necesitaban que estuviera disponible. No podía encontrar trabajo estable, porque nadie quería contratar a alguien asociado con un escándalo de esta magnitud.
Las noches eran lo peor. Despertaba con los sonidos del cateo resonando en mi mente, los gritos de los agentes, el ruido de las puertas siendo forzadas, las caras de sorpresa y terror de funcionarios que de repente veían cómo sus vidas cuidadosamente construidas se desmoronaban. Había pesadillas donde yo era el detenido, donde descubrían algo que me implicaba, donde la suposición de inocencia se convertía en condena. El apoyo psicológico que eventualmente busqué ayudó a procesar el trauma. Había profesionales que trabajaban con víctimas de situaciones similares, gente que entendía lo que significaba haber estado cerca de violencia institucional sin ser parte de ella. Las sesiones me ayudaron a entender que la culpa del sobreviviente era normal, que el miedo persistente era respuesta lógica a experiencias extremas, que la reconstrucción tomaría tiempo. Me mudé a otra parte del país, buscando distancia de lo que había presenciado. Encontré trabajo en el sector privado, algo que no tenía nada que ver con gobierno ni con administración pública. Pero las memorias de ese día seguían regresando, las imágenes de funcionarios siendo esposados, de oficinas siendo registradas, de un gobierno completo siendo revelado como fraude elaborado. Los años que han pasado han traído cierta normalidad a mi vida, pero nunca la tranquilidad completa. Sigo las noticias sobre el caso, leo sobre las sentencias que se van dictando. Observo desde la distancia cómo el sistema judicial procesa lo que viví en primera persona. Hay satisfacción en ver que algunos de los responsables enfrentan consecuencias, pero también frustración al saber que muchos otros igualmente culpables siguen libres. Los años que han pasado me han dado perspectiva sobre lo que viví. Fui testigo de algo que la mayoría de mexicanos sabe que existe, pero que rara vez se documenta tan dramáticamente. La captura de instituciones públicas por el crimen organizado. Vi cómo 9 personas habían usurpado un gobierno municipal completo, cómo habían simulado democracia mientras servían a intereses criminales, cómo el sistema político mexicano era tan débil que permitía infiltraciones de esta magnitud. La historia de Valle de las Palmas debería ser advertencia para todos los municipios de México. El CJNG y otras organizaciones criminales siguen buscando penetrar instituciones, siguen creando identidades falsas, siguen financiando campañas, siguen colocando operadores en posiciones de poder. Lo que pasó en Valle de las Palmas puede estar pasando ahora mismo en otros lugares, gobiernos que parecen normales, pero que son fachadas para control criminal. Esta es la historia que quería contar, la historia de un cateo que reveló 9 criminales disfrazados de políticos, la historia de un gobierno municipal que era en realidad una célula del CJNG, la historia de cómo el crimen organizado ha aprendido que controlar instituciones es tan importante como controlar territorios. Ahora ustedes también conocen esta historia. Hagan con este conocimiento lo que su conciencia les dicte. Crean o no crean, compartan o guarden silencio. Lo único que les pido es que recuerden que las máscaras políticas pueden ocultar rostros criminales, que los funcionarios que prometen servir pueden estar sirviendo a otros amos, que la democracia mexicana está amenazada por infiltraciones que la mayoría prefiere no ver. Esta es mi verdad, la historia de un cateo que cambió todo, la historia de máscaras que cayeron, la historia de un México donde el crimen organizado ha aprendido a gobernar, contada por alguien que estuvo presente, que vio las máscaras caer y que finalmente decidió hablar. Después de tanto silencio, después de tanto miedo, después de años de procesar lo que presencié, finalmente la verdad sale a la luz, para que se sepa, para que se entienda, para que nadie pueda decir que no sabía. Esa es la esperanza que me queda, la única que nadie puede quitarme.